En el primer bloque conversábamos con Laura Millán sobre los rebrotes en España, pero vamos a aterrizar el tema a Chile. Queremos analizar si estamos en una situación similar a otros países en el hemisferio norte cuando comenzaron su reapertura, y para eso nos acompaña Antonio Díaz, gerente general de Anholster. Antonio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Pauta Bloomberg. Hola, Antonio. Hola, Gabriel. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, revisando lo que es la situación, como decíamos, estábamos conversando con la periodista de Bloomberg en Madrid, con Laura Millán, sobre cómo ha sido ahí cómo fue ya el proceso de desconfinamiento. En Chile, ¿se puede comparar la situación que se está dando ahí si es que miramos las cifras? O sea, yo creo que estamos a mismo nivel de mecanismo de trazabilidad que en Italia y en España. Es decir, son mecanismos de trazabilidad bastante débiles. No hay yo diría que en Chile todavía estamos haciendo esta reapertura sin una campaña exhaustiva de síntomas, de mascarilla y de guantes. A mí la percepción es que puedo estar equivocado, pero que en octubre vamos a estar en un nivel de rebrote similar que lo que está ocurriendo en España ahora. ¿Cómo funciona la trazabilidad? Porque se ha dicho que se trata de contactar a la gente que ha estado en contacto estrecho con un contagiado, pero ¿cómo funciona en la práctica? La trazabilidad en teoría debería ser una en la cual, si yo detecto que alguien ha estado contagiado, yo trato de ubicar a todas las personas con las cuales él vive o ha estado con ella, y infelizmente en el transporte público no vamos a tener un mecanismo muy bueno, pero por lo menos en el trabajo y en la casa yo debería ser capaz de hacerlo. Como estamos reabriendo ahora, deberíamos haber tenido una suerte de aplicación que permitiera entender si fuiste a un restaurante o no fuiste a un restaurante y en qué lugares has estado y así sucesivamente, e incrementalmente mejorar esta trazabilidad. El problema que tenemos nosotros, yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es que tenemos puras soluciones atomizadas. Los alcaldes están tratando de hacer soluciones, el gobierno central trata de hacer una solución, pero en realidad me da la percepción, después de meses de que hemos estado conversando esto con ustedes acá, que necesitamos una reforma legal que permita el compartir esta información anónimamente, es decir, que la persona sepa que estuvo en contacto con alguien y que debería ir a hacerse un examen de PCR, pero aún así yo sigo creyendo que el rol de las empresas en esto es primordial, no es menor. Yo creo que las guías que ha estado dando el Ministerio de Salud y la H y la Mutual, yo creo que en esto tienen un rol fundamental de educar a las empresas cómo mantener ambientes sanos de trabajo. Antonio, es interesante lo que dices sobre el debate que hay sobre la trazabilidad. Me acuerdo que en la conferencia de prensa que el ministro dio el miércoles pasado, el día antes Espacio Público había publicado un reporte en que básicamente criticaban el tema de abrir por comunas ciertas horas lo que es el tema de los casos confirmados por 100.000 personas. Decían que si se abre una comuna, el tema es que es como abrir toda la ciudad, o sea, la gente se van a replicar la movilidad, o eso, no me acuerdo las palabras exactas, pero era un poco de esa crítica. Dentro de su crítica decían que básicamente no estaban considerando o que no confiaban en la trazabilidad o la cantidad, el porcentaje de trazabilidad del gobierno, y el ministro decía al día siguiente desechaba básicamente la crítica, decía la trazabilidad está sobre el 90%. ¿Quién está en lo cierto ahí? ¿Quién está es confiable el dato de trazabilidad? ¿Cuál es la crítica que tú le haces a eso? Porque justamente decía, estamos a nivel de Italia o España, que son débiles. O sea, mi crítica en esto es que no hemos querido y no logro entender por qué todavía. Que no queremos abrir la caja que es de que los datos del COVID, no de otras enfermedades crónicas ni mucho menos, se comparta en forma anónima nuevamente, pero que permita a los alcaldes hacer parte del trabajo, porque el sistema de salud que tenemos nosotros no lo comanda. O sea,
si alguien les dice que todos los hospitales en Chile operan de la misma forma, está faltando la verdad. Y sin embargo los hospitales dependen del ministerio y dependen de la Seremi, pero todos operan distinto. Entonces, el problema que nosotros tenemos de la trazabilidad es un tema más bien neurálgico del sistema de salud que tenemos. Tenemos los centros de salud familiar, que son los consultorios, y tenemos los hospitales, pero no tenemos un mecanismo en el cual, o sea, tenemos un mecanismo de monitoreo de pandemia que han funcionado para pandemias, pero con estadísticas anuales, pero no estadísticas semanales, no con una operativa que requiere estar aceitado con un engranaje súper bien hecho. Entonces, hemos tenido yo creo, una visión muy poco incremental de cómo deberíamos ir evolucionando en la trazabilidad. Y es poco transparente, para ser súper honesto. Es decir, nadie está diciendo así se está haciendo la trazabilidad. Y ojo, quiere decir que la trazabilidad del 90% es equivalente a no tener trazabilidad. Perdón que se los diga. Pero, ¿por qué? Porque si yo dejo un bolsón de un 10% de personas a las cuales yo no estoy monitoreando, efectivamente, tal como se vio en Nueva Zelanda, el virus se puede estar propagando por 7 ciclos en la población, 7 ciclos de 14 días. Ellos dijeron que estuvieron 120 días, yo creo que sin el virus, y aparecer una familia en que todos son sintomáticos ahora. Entonces, este virus es difícil, no es fácil. Yo creo que alguien que plantee que no van a haber rebrotes es iluso. Vamos a tener rebrotes, y lo correcto es decir, vamos a tener rebrotes, pero al mismo tiempo también podríamos tomar un camino más como Hong Kong, que es mascarilla y guantes. Y que eso sea permanente en lugares públicos, incentivar eso permanentemente y fiscalizarlo y tener multas altas a quienes no lo usan. Pero estamos conversando con Antonio Díaz, gerente general de Anholster. Antonio, tú hablabas del rol de las empresas. ¿Cuál es el rol de las empresas acá? Lo que pasa es que, o sea, cuando digo empresas estoy hablando de organizaciones, ¿cierto? Universidades, colegios y así sucesivamente. El reabrir inevitablemente significa que las redes con las cuales las personas se relacionan, es decir, todos los colaboradores con los cuales ellos tienen contacto, pasan a ser claves. Por lo tanto, si uno de ellos se contagia o mi hijo se contagia en el transporte escolar, afecta a todos los con los cuales yo trabajo. Si yo estoy tratando de evitar la exponencialidad en esto, sino que más bien contenerlo desde la perspectiva de estos nodos que se van contagiando, y de ahí porque es muy importante que sea el 100% cobertura de trazabilidad. Yo tengo que ser capaz de que las empresas tengan un rol en esto. Porque si no, es desconocido de las empresas. Si esta información solo la maneja el sistema de salud, o el Ministerio de Salud, la empresa está en ascuas, o sea, es decir, no sabe que se contagió un niño de un colegio y que en realidad no es solo la familia del niño la que tiene que tocar a todos los niños que iban en ese transporte escolar y las empresas de los niños que iban en este transporte escolar. Por lo tanto, algún tipo de comunicación tú tienes que tener, porque esto es como una cadena de cadenas y así sucesivamente. Tú puedes decir que me interesan los contagios cercanos, que son de primer grado, o sea, el que estuvo uno con otro, pero francamente un niño que va, suponiendo que reabrimos los colegios, un niño que va en el transporte escolar, que se junta con todos los que van en el transporte escolar, y estos niños que se juntan con todos los papás en sus casas, y los papás que tienen reuniones con todos los que trabajan, esos son todos contactos cercanos. Sí. Entonces, el rol que tienen las organizaciones en esto, es necesario un orquestador desde la perspectiva del Ministerio de Salud, que sea capaz de compartir esta data en forma segura, privada, que evite la discriminación, que evite cualquier tipo de medida el día de mañana que signifique un menoscabo de las personas que han estado con COVID. Pero eso significa una reforma legal rápida. O sea, me han hablado de una ley corte y así sucesivamente, pero el mecanismo o la estructura legal que tenemos hoy día en Chile no lo permite. El Ministerio tiene el monopolio de uso de esta data. Sí. Tú mencionabas el caso de Hong Kong. ¿Por qué lo resaltas tanto? Porque Hong Kong ha tenido muy bajos fallecimientos y es una de las ciudades más densas, es la ciudad más densa yo creo en el mundo, y se ha enfocado mucho en mascarilla y guantes. Eso ha sido su medida, mascarillas, guantes, permanentemente. Hay varios artículos, tanto en el New York Times como en el Washington Post, que lo mencionan como uno de los puntos bastante interesantes respecto a esto de las cuarentenas. Yo creo que el camino que nos queda a nosotros por la informalidad que tenemos
en varios aspectos de la sociedad, es muy difícil que que el distanciamiento social y mascarilla y guantes no sean parte del eje central de cómo nos ayudamos a salir de esta situación. Pero del punto de vista de cuarentenas en Hong Kong, ¿en qué se difiere de lo que fue? Porque además de la mascarilla y el guante, ¿qué otro tema hicieron? Porque yo me acuerdo de lo hemos comentado nosotros, los casos de Corea del Sur, que hace esto, hasta el edificio donde estuvo la persona lo logran ubicar por medio de no sé, triangulación de los celulares o algo así. En Hong Kong, que fue un poco similar a eso, ¿o qué? No, pero fue un uso masivo. En general, la descripción que hacen del caso es que el 98-99% de las personas usan mascarillas en forma permanente en los lugares públicos, y los únicos que no lo hacen son los extranjeros en general. Pero que era mandatorio el uso de mascarillas y guantes en forma permanente. En Corea del Sur es distinto, y nuevamente son comparaciones que de cierta forma son medio injustas, porque Corea del Sur también armó un sistema para hacer el tracking de todo esto en función de SARS y MERS en el pasado, y nosotros no nos llegó eso. Efectivamente, finalmente no. Yo tendría miedo de estar en un país en el cual monitorean mis transacciones de tarjeta de crédito en línea. Sí, tendría miedo de eso. Efectivamente, son situaciones o realidades tal vez que no son tan comparables, pero sí podemos sacar algunas lecciones de eso. Lo otro que encuentro que es importante mencionar es que las comunas en Chile, y al igual que en muchos países del mundo, son muy distintas. O sea, La Pintana no tiene un centro comercial como Providencia, es más bien una comuna dormitorio, y La Pintana literalmente yo creo que no puede salir adelante si es que los colegios no vuelven a funcionar, porque los papás no pueden salir a trabajar, y así sucesivamente. Por lo tanto, no hay acá una talla que le sirva a todo el mundo. Sí creo que nuevamente el mecanismo de orquestación acá es clave, importantísimo. Bien. Antonio Díaz, gerente general de Anholster, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Bloomberg para ver cómo leer todos estos números e indicadores que nos están entregando día a día. Que tengas una muy buena semana. Ustedes también, cuídense mucho, disfruten el 18 en casa. Así es. Gracias. Así es. Chao. Los negocios.